Vamos a meternos de lleno a analizar una de las regulaciones que está cambiando por completo el panorama cripto, no solo en Europa, sino a nivel mundial. Hablamos de la Ley de Mercados de Criptoactivos, más conocida por todos como MiCA. Y ojo, porque esto no es simplemente un papel con normas, es el intento de la Unión Europea por poner un poco de orden en lo que hasta ahora ha sido el auténtico salvaje oeste. Para no perdernos, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, veremos qué es y por qué nace MiCA. Después, nos sumergimos en cómo clasifica los criptoactivos, que tiene su miga. Luego, veremos qué les exige a los exchanges y otras plataformas. Abordaremos las medidas de seguridad, que son cruciales. Echaremos un vistazo a quién está operando ya con estas reglas y, para rematar, reflexionaremos sobre el futuro. ¡Vamos al lío! A ver, antes de MiCA, la situación en Europa era un auténtico caos. Cada país iba por su lado, con sus propias reglas, si es que las tenía. Esto generaba una inseguridad jurídica tremenda, que frenaba proyectos serios y dejaba bastante desprotegida a la gente. Pues bien, MiCA llega para decir se acabó, creando un único manual de juego para los 27 países de la Unión. Y aquí está la clave de todo. MiCA intenta hacer un equilibrio muy delicado. No busca prohibir, ni mucho menos frenar el desarrollo. La idea es crear un entorno seguro. Quiere que la innovación tenga un camino claro para crecer, que quienes usan o invierten en criptoactivos estén a salvo de chiringuitos y estafas, y, muy importante, que la volatilidad de este sector no ponga en jaque al sistema financiero tradicional. De acuerdo, entramos ahora en la parte más técnica, uno de los pilares de MiCA. Y es que, para regular algo, primero tienes que clasificarlo. El término criptoactivo es un paraguas enorme, y MiCA lo sabe. Por eso, lo primero que hace es crear categorías muy claras, porque no se le pueden aplicar las mismas reglas a todo. Empezamos por la primera categoría, que es la más fácil de pillar, las fichas de dinero electrónico o EMTs. Pensemos, para entendernos, en las stablecoins que están ancladas uno a uno a una moneda como el euro. Vamos, lo que viene a ser un euro digital, pero funcionando sobre tecnología blockchain. Su función es muy parecida a la del dinero electrónico de toda la vida, como el saldo que tenemos en PayPal. La segunda categoría ya es un poco más compleja. Son las fichas referenciadas a activos, o ARTs. Estas también buscan mantener un valor estable, pero en lugar de hacerlo con una sola moneda, se respaldan en una cesta de activos. ¿Y qué puede haber en esa cesta? Pues de todo. Varias monedas, oro, materias primas, incluso otros criptoactivos. El ejemplo perfecto para entender esto fue el proyecto Libra de Facebook. La distinción es vital, porque una ART podría tener un impacto sistémico mucho mayor si se populariza, y por eso las reglas para ellos son bastante más duras. Y por último tenemos el gran cajón desastre. Aquí entra todo lo que no es ni un MT ni una ART. El ejemplo más claro son los utility tokens, esas fichas que te dan derecho a usar un servicio o un producto. Y ojo, un apunte importante, los NFTs, al ser únicos, en principio se quedan fuera del paraguas de MiCA. La excepción, que se emitan en grandes colecciones que, en la práctica, los hagan intercambiables entre sí. A ver, esta tabla nos lo deja todo clarísimo. Por un lado, MTs anclados a una moneda fiat. Por otro, ARTs respaldados por una cesta de activos. Y finalmente, todo lo demás, donde el valor no está anclado a nada externo. Entender esta división es fundamental, porque las obligaciones que MiCA impone a quien emite cada tipo de ficha, en cuanto a reservas de capital o transparencia, son radicalmente diferentes. Vale, ya tenemos los qués, ahora vamos a por los quiénes. Hablemos de las empresas que nos dan acceso a todo esto. MiCA crea la figura del proveedor de servicios de criptoactivos, o CASP por sus siglas en inglés. Estamos hablando de los exchanges, los custodios, los asesores, y para ellos las reglas del juego ahora son muy estrictas. Como podemos ver, la definición de CASP es amplísima. Cubre desde guardar los criptoactivos de la gente, un tema súper crítico para la seguridad, hasta gestionar una plataforma de trading o dar consejo. En resumen, prácticamente cualquier negocio que quiera ofrecer servicios con criptoactivos en Europa va a tener que pasar por el aro y conseguir una licencia MiCA. Y conseguir esa licencia, desde luego, no es un camino de rosas. Los requisitos son prácticamente de nivel bancario. Exigen una estructura directiva impecable, tener capital suficiente para responder si hay problemas y, sobre todo, y esto es clave, separar los fondos de la empresa de los de sus clientes. Esto último es una respuesta directa para evitar desastres como el de FTX, donde se mezcló todo. Y, por supuesto, se imponen herramientas para perseguir la manipulación de precios. Ahora llegamos a la parte caliente, la que ha generado ríos de tinta: la seguridad y la lucha contra el blanqueo de capitales. MiCA se toma muy en serio este tema e integra de lleno al mundo cripto en los mismos marcos de control que ya tiene la banca tradicional. Esta era la pregunta del millón, la que todo el mundo en el ecosistema se hacía mientras se discutía la ley. ¿Iba Europa a prohibir las carteras propias? ¿Las self-hosted wallets? Sería como prohibir la esencia misma de la autocustodia. La respuesta corta es no, pero hay matices, y son importantes.
Y aquí está el matiz, sacado directamente del texto legal. No se prohíben, pero se vigilan. Las transferencias entre un exchange y un monedero autoalojado se van a considerar de mayor riesgo, y esto obliga a las plataformas a aplicar lo que llaman medidas de diligencia debida reforzada. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que probablemente pidan más información sobre el origen y el destino de los fondos. A esto se le suma la famosa Travel Rule, o regla de viaje. Funciona de forma muy similar a una transferencia bancaria. A partir de ahora, la información de quién envía y quién recibe tiene que viajar junto a la transacción de criptoactivos cuando se mueve entre plataformas. El objetivo es evidente: acabar con el anonimato en las operaciones que pasan por entidades reguladas y asegurar que se puede seguir el rastro del dinero. Muy bien, ya hemos visto toda la teoría. Pero, ¿cómo se está aplicando esto en el mundo real? La ley está entrando en vigor poco a poco, pero muchas empresas ya se han puesto las pilas para conseguir sus licencias. Vamos a ver cómo está el mapa de los CASPs autorizados en Europa ahora mismo. Y el gráfico no engaña. Alemania se ha colocado a la cabeza, y con diferencia. Es interesante ver que muchas de las entidades registradas allí vienen del sector bancario tradicional que está dando el salto a cripto. Les siguen de cerca Francia y Malta, que siempre han sido jurisdicciones muy activas en este sector y que demuestran que quieren seguir siéndolo. Fijaos en el tablero de ajedrez que se está montando. Los gigantes internacionales ya están eligiendo sus cuarteles generales en Europa. Kraken ha apostado por Irlanda, Coinbase por el potente centro financiero de Luxemburgo, Bitpanda juega en casa, en Austria y también en Alemania, mientras que Revolut y OKX han ido a Chipre y Malta. Cada elección es una jugada estratégica que definirá la competencia en los próximos años. Y llegamos a la recta final. Con todo este entramado regulatorio ya en marcha, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa esto para el futuro? ¿Está Europa creando un paraíso cripto regulado y seguro o más bien una jaula de oro que podría terminar ahogando la innovación? Pues como casi siempre, hay dos caras de la moneda. Por un lado, tener reglas claras y un pasaporte europeo para operar en 27 países es una ventaja competitiva brutal. Da seguridad y puede atraer a mucho capital institucional. Pero por otro lado, los costes y la complejidad para cumplir con todo esto pueden ser una barrera enorme para las startups y los proyectos pequeños, que son, muchas veces, de donde sale la innovación más rompedora. Y nos quedamos con esa pregunta en el aire. Europa ha sido la primera gran potencia en poner sobre la mesa un marco regulatorio completo para el mundo cripto, mientras en otros sitios, como Estados Unidos, todavía le dan vueltas aplicando leyes viejas a tecnologías nuevas. Europa ha movido ficha. La gran duda ahora es si este modelo se convertirá en el estándar global o si por el contrario acabará siendo demasiado restrictivo. Lo que está claro es que ahora mismo todo el mundo está mirando a Europa.